hablar de este panorama. ¿Cómo está la seguridad pública en estos momentos en la Ciudad de México? Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica de la UNA al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Qué gusto saludarlo, secretario. Gracias por tomarnos esta llamada. Al contrario, el gusto es mío, estimado Salvador, y a las órdenes. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha. ¿Cómo vamos en materia de seguridad, secretario? Escuchábamos algunas cifras, algunos datos de delitos que han disminuido, que tienen una consistencia a la baja, pero también otros que se han repuntado. La Ciudad de México en este momento pasa por un buen momento en materia de seguridad, como se refiere en el reportaje, y lo has comentado. En este semestre del 2025 registramos una disminución en los delitos de alto impacto del 10% comparado con el año anterior, y esto se suma a una tendencia que viene desde el 2018-2019, donde ya la disminución se acumula cerca de o más del 60% en estos delitos. Y también en materia de violencia, que es uno de los delitos, cuando hablamos de homicidio, por ejemplo, que tienen una cifra negra muy pequeña o casi inexistente, vemos una reducción en este semestre del 12% comparado con el semestre anterior. De hecho, en este semestre hemos tenido menos eventos de homicidio y menos víctimas de homicidio ya que el año pasado, y también que en el 2023 estamos llegando a los niveles de 2022, que es el año donde menos homicidios se registraron en los últimos 7, 8 años, desde el 2018. Y hay otros rubros donde la ciudad mantiene un buen paso. Sin duda, en ningún momento decimos que la misión esté cumplida, siempre hay que trabajar, hay cosas por hacer, pero se refería, por ejemplo, en el reportaje, el tema de percepción de seguridad. Y la ciudad, en la última encuesta que salió hace algunos días, se mantiene estable. Exacto, en la encuesta de ENSU se mantiene estable. Llevamos 3 trimestres estables, después de haber repuntado un poco desde el punto más bajo que se había registrado en esta encuesta, que fue en el verano pasado. Es el punto más bajo en la historia de la encuesta que se registró. Hubo un pequeño repunte en el último trimestre del año pasado y desde entonces nos mantenemos estables, sin incrementos, pero este número, hay que decirlo, es 30 puntos porcentuales inferior en lo que hace a percepción de inseguridad de lo que se registraba en 2018-2019. Para que se dé una idea al auditorio, cuando el INEGI iba a las casas en 2019 y le preguntaba a la gente si se sentía insegura, 9 de cada 10 hogares manifestaban que se sentían inseguros, y ahora estamos entre 5 y 6. Desde luego nos gustaría que nadie se sintiera inseguro en la ciudad y seguimos trabajando para ello. Así que hay indicadores positivos. Podemos comentar ahorita el tema de la extorsión, donde hay también mucho que decir. Eso quería preguntarle, ¿cómo vamos en ese tema? Porque sí se ha dado por las propias cifras locales y federales que uno de los lugares donde más ha proliferado este delito es la Ciudad de México, en razón también pues de su densidad demográfica. A ver, hay un tema que es importante precisar. El gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada, lanzó en noviembre del 2024 una estrategia integral muy ambiciosa, muy firme contra la extorsión, y esa estrategia incluye varios componentes que posteriormente se alinean con la estrategia que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, la estrategia federal ha reforzado mucho la estrategia de la ciudad, y hay una serie de elementos que me gustaría destacar y que quizá expliquen el repunte en las carpetas de investigación. El primero es que se lanzó una campaña de denuncia y se abrió una línea telefónica nueva que nos ha permitido captar más denuncia y por ende abrir nuevas investigaciones. Exactamente. El otro tema que es quizá el fundamental es que en la Ciudad de México se pasó una iniciativa en el Congreso, y agradecemos mucho al Congreso de la Ciudad de México, para que el delito de extorsión se persiga de oficio, es decir, que ya no tenga que mediar una denuncia para que se abra una carpeta de investigación. Eso es desde diciembre del año pasado, y entonces hay muchos casos de extorsión que antes no abrían una carpeta. Hay que recordar que la incidencia, en buena medida, lo que capta es el registro de las carpetas de investigación, y antes se necesitaba forzosamente que alguien denunciara. Ahora, con la pura noticia criminal, se abre una carpeta de investigación. Y finalmente, al facilitarse la apertura de carpetas, y otro tema que ha sido importante, que ha sido
incluir más conductas dentro del tipo penal de extorsión, como la que mencionaban, montachoques, el fraude, la patrona y otros. Hay más conductas que se están tipificando ahora como extorsión, y algo que también es importante destacar es que ha habido 50% más detenciones por el delito de extorsión en estos meses. Entonces, hay varios elementos que nos permiten afirmar que el aumento en carpetas de investigación, que además se registra de manera temporal exactamente después del anuncio de la estrategia, tiene que ver con la acción del gobierno. Para documentar el delito, que antes no estaba tan documentado, exactamente, ¿no? Ahora, para visibilizar el delito. Claro, ¿dónde están los focos rojos? ¿Dónde se está extorsionando aquí en la Ciudad de México? ¿Son comercios? ¿Son negocios? ¿En dónde está operando? Agrego un punto más que es importante. Sí. La misma ENSU en este semestre nos indica que la victimización por extorsión respecto al semestre anterior disminuyó en la ciudad. Entonces, a la par que aumentan las carpetas de investigación, baja la victimización registrada. Ahí la hipótesis principal es que en efecto estamos visibilizando algo que antes no se denunciaba, lo cual es positivo. Claro. Vemos focos en las zonas de la ciudad donde se concentran unidades económicas, eso sin duda, y también un tema con las extorsiones telefónicas, donde estamos trabajando mucho. Correcto, esos serían los dos principales problemas, extorsiones a negocios, me dice, y extorsión telefónica. El tema de los montachoques ya lo comentaba usted como una forma de extorsión, pero ¿cómo se está combatiendo? Me tocó el otro día ser testigo de un caso, de verdad, en el segundo piso del periférico, un auto que se le cierra a otro y no lo dejaba pasar, y evidentemente pues estas bandas operan siempre para pues dañar a las personas, provocar un choque que luego extorsionan. ¿Están identificadas estas bandas? ¿Cómo operan? Se tienen varias o diversas bandas identificadas en la zona metropolitana. Es un delito que tiene una expresión metropolitana. Las bandas que operan en la ciudad operan también en otras partes de la metrópolis. Y se han hecho detenciones importantes de estos grupos en los últimos meses. Y claro que un pilar fundamental de la estrategia es identificar a estas bandas y detenerlas. Hace escasos días, si no me recuerdo, incluso ayer, la propia Policía de Investigación de la Fiscalía, en coordinación con los compañeros del Estado de México, detuvieron a un líder de un grupo que se hace llamar Los 300, que se dedican a esta actividad, y otros. Y la otra parte que es importante es que la gente conozca el método e inmediatamente después de un choque le marquen a la autoridad para poder desactivar rápidamente este esquema fraudulento. Es un tema también de prevención y de difusión y sensibilización de la gente. Sin duda. ¿A dónde pueden marcar cuando le pase a la gente esto y sea claramente este tipo de bandas que operan, pues se le meten a la fuerza a la gente y provocan el choque? ¿A dónde pueden marcar? De manera inmediata al 911, que es un número rápido de marcar. Si eso en el momento que esté la emergencia y esté ocurriendo, y si ya es después de haber ocurrido y a lo mejor ya se consumó el hecho, se puede iniciar una investigación si marcan al 089 o al 5208-9898, que es un teléfono directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, otro caso que causó alarma, de pronto ha bajado, pero hubo un momento que hubo hasta cierto pánico para la gente que usa el sistema de transporte colectivo Metro, o algunos otros, se dio también casos no sé si en el Metrobús, pero le pregunto por el tema de los pinchazos, que estaban inyectando a la gente sustancias extrañas, no se supo o no se aclaró siempre con qué fin. Se tuvo este fenómeno en la ciudad de manera con mayor incidencia hace unos meses. El comportamiento de la incidencia ha sido, si me permite la expresión, un tanto extraño. De pronto hubo una alta concentración de eventos, de pronto desaparecieron y no se detectó ningún patrón sistemático, ninguna organización, tampoco ningún fin. En ninguno de los casos pudimos registrar la comisión de un delito posterior. Muy al inicio se habló de que una persona que había sido pinchada después había sido víctima de otros delitos. Se pudo con una investigación descartar absolutamente esa hipótesis. Y lo que se hizo para hacerle frente a este delito fue reforzar las medidas en el transporte colectivo, meter personal encubierto, mejores controles de acceso, reforzar la presencia, que son medidas que siguen y que también van teniendo una implementación cíclica.
y también se pasó una iniciativa en el Congreso donde se tipificó como delito esta conducta de inyectar una sustancia en contra de la voluntad o poner en la bebida de una persona una sustancia en contra de la voluntad. Ujú. Y el fenómeno en últimas semanas o en momentos recientes desapareció. Hay que También. comentarle a la ciudadanía que olas similares de esta conducta, Ujú. un tanto, vamos a llamarla orgánica, se han Ujú. presentado en otras partes del mundo con Ujú. características muy similares, en Ujú. países de Europa, en países de Asia, Ujú. en el propio Estados Unidos, y pareciera que tiene que ver con alguna suerte de corriente orgánica urbana, Ujú. pero bueno, desde luego vamos a estar muy pendientes y siempre atendiendo a la gente, que es lo más importante. Sin duda. Ahora, el tema de crimen organizado, ya es, en la administración anterior se reconoció que este era un problema porque veníamos de 2 o 3 administraciones que negaban la existencia de grupos de crimen organizado en la Ciudad de México. Se reconoce en la gestión del secretario Mar García Harfuch, se empieza una estrategia de combate. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo vamos con la Unión Tepito, con los grupos del sur de la Ciudad de México que están involucrados en el mundo del narcotráfico o el crimen organizado? Es muy importante esto que mencionas. La administración anterior y esta administración creemos firmemente en que para resolver un problema hay que saberlo Claro. diagnosticar, y eso pasa desde luego por reconocer la existencia de problemas, de situaciones. Y la Ciudad de México ya desde hace unos años no ha negado la presencia Ujú. de grupos de lo que conocemos comúnmente como delincuencia organizada, que son estos grupos quizá en el imaginario con un nivel de operación y organización más grande. Y después del reconocimiento, lo que ha venido desde luego ha sido la atención del tema y el combate a estos grupos. Es un asunto de todos los días. No hay un día que la Policía de la Ciudad de México o la Fiscalía no realicen acciones en contra de las operaciones de grupos delictivos con mayor o menor organización. Y creo que hemos sido exitosos en restar, mermar sus capacidades de manera significativa, en contener su capacidad operativa, en limitar la presencia de grupos de escala nacional en la ciudad. Y prueba de ello pues son la reducción que ha habido sobre todo en la violencia y en otros delitos relacionados. Ahora, es un tema que continuará, nosotros no vamos a detenernos un solo minuto, y tiene varias aristas para enfrentarse, desde trabajar en sistemas penitenciarios, trabajar desde luego en las calles con investigación e inteligencia, trabajar en la atención a las causas. Es importante erosionar la base operativa que puedan tener estos grupos, sobre todo en la cooptación de jóvenes, y estamos trabajando arduamente en todos los frentes, y ahí están los resultados. Desde luego es un trabajo que no podemos detener y que siempre habrá algo más que hacer. Le pregunto por el tema y que es importante para la ciudadanía, porque también de pronto nos denuncian casos aquí en el programa de corrupción de policías, ¿no? Desde extorsiones hasta que los detienen a veces en sus autos y les empiezan a pedir documentos cuando no están facultados para ello. ¿Cómo va el combate a la corrupción dentro de la Policía de la Ciudad de México? El asunto, el procesamiento de asuntos internos, ¿se está combatiendo esta corrupción? Vamos avanzando con paso firme en contra de la corrupción institucional. La policía de la Ciudad de México ha cambiado mucho en los últimos años. Prueba de ello también está documentado en las propias encuestas, donde se ha registrado un incremento constante en la confianza a la policía, se ha registrado un incremento constante en la percepción de su desempeño, y justamente esta encuesta en su última exhibición nos muestra que ha habido una reducción significativa en la percepción de corrupción de la Uh -huh. policía estatal, como se menciona en la Ciudad de México. Desde luego que seguimos trabajando, fortaleciendo asuntos internos, nunca lo decimos con orgullo, pero en la policía de la Ciudad de México constantemente se abren investigaciones, hay destituciones, muchas veces incluso se cooperan en la cumplimentación de órdenes de aprehensión contra personal que comete conductas graves, algo que no se hacía en el pasado. No se castigaban estas conductas o solamente se quedaban en el plano administrativo. Uh -huh. Pero no solo pensamos en el tema desde una óptica individual, también sabemos que hay que siempre avanzar en la reforma institucional, en construir controles cada vez mejores, en darle apertura a la ciudadanía para que pueda denunciar y evaluar lo que ocurre al interior de la institución, y también en afinar procesos. Ahorita
por ejemplo, estamos avanzando muy bien con la digitalización de todo el proceso de asistencia y de registro de asistencia en la Policía de la Ciudad de México. Pareciera algo administrativo, pero es una forma también de controlar, de supervisar mejor a partir de la construcción de instituciones y no solamente de investigaciones. Así que avanzando fuerte también en construir una cultura de legitimidad y de confianza desde la formación, una formación basada o que parte de los derechos humanos y que ha tenido mejoras muy significativas en los últimos años. ¿Hay algún dato que nos pudiera dar, secretario, de cuántos policías han sido sancionados por actos de corrupción en la Ciudad de México? No traigo el dato actualizado, con mucho gusto lo proporciono para que lo conozca el auditorio, pero en el último corte que tengo en la cabeza de lo que llevábamos, digamos, desde la administración anterior, estábamos llegando a cerca de 800 policías destituidos y un tanto más que han tenido, sanciones penales. E insisto, para nosotros nunca es botón de orgullo hablar de estas cifras, aunque desde luego reflejan la actividad intensa que tienen nuestras áreas de control interno. Hemos invitado a nuestro público que tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que hacerle. ¿Le parece que empezamos a responder algunas? Claro que sí. ¿Qué dice el público, José Luis Sánchez? Secretario, buenas tardes, le saluda José Luis Sánchez y leemos parte de estos comentarios. Por ejemplo, la señora Elsa Rodríguez Samara nos dice, buenas tardes, Salvador, preguntarle al secretario qué hacemos cuando un oficial de estos color azules o los oficiales auxiliares nos detienen por cuestiones de tránsito. ¿A quién podemos acudir? ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que no están facultados para detenernos en estos temas. Hablamos a quién en ese momento. Saludos, porque ya le pasó a mi hija y estuvo mucho miedo. Mi hija es una universitaria y bueno, la tuvo oficiales. Afortunadamente, otros vecinos se acercaron y le ayudaron. ¿Pero qué hacer, secretario? Nos preguntan por acá. Dos cosas que son importantes. Hay en la Secretaría un cuerpo de policías adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito que están facultados para infraccionar. Sí. Que traen sus uniformes y sus patrullas, ¿no? Así es, y traen un código QR y si la gente descarga la aplicación Mi Policía de cualquiera de las tiendas de aplicaciones, pueden rápidamente en una de las secciones, uno de los módulos que dice facultados para infraccionar, verificar rápidamente si el policía que los detuvo está facultado para infraccionar. Correcto. Ahora, hay que tener algo presente. Si la violación al reglamento de tránsito es flagrante, por ejemplo, ayer tuvimos un caso de una motocicleta que invadió un carril del Metrobús. Eso es una violación al reglamento de tránsito. No había lugar a dudas, la motocicleta se detuvo dentro del carril del Metrobús. Cualquier policía, independientemente de que sea de la Subsecretaría de Control de Tránsito, puede detener a la persona y llamar a un compañero de tránsito facultado para infraccionar para que levante la infracción. Claro. Es decir, no porque no haya una persona facultada para infraccionar, se puede violar impunemente el reglamento de tránsito. Pero tiene que venir el oficial facultado, no puede hacerlo el policía que lo detuvo momentáneamente, ¿no? Emitir la infracción tendría que hacerlo el que está facultado para infraccionar. Pero sí puede haber una restricción temporal para que acuda la persona facultada. Correcto. Justo nos dice que a su hija la detuvo un oficial de auxiliar y que le estaba diciendo que se la tenía que llevar al corralón, que tendría que pagar una multa, que la tenían que seguir a él y bueno, pues al final todo le pedía un dinero y bueno, todo quedó en eso. Pero es el oficial encargado el que lo puede hacer, no un oficial sí te puede, pero es coadyuvación, ¿no? ¿Correcto? O sea, lo que la gente tendría que decir en ese momento es llame a un oficial de tránsito, yo aquí espero y que me dé mi multa, ¿no? Así es. Eso es lo que tendría que pasar. Y si hubiera una conducta ajena a lo que estamos diciendo, pueden marcar al 5208-9898 y lo repito, 5208-9898 y pedirle a esta oficina que se llama Oficina del Contacto del Secretario de la Secretaría que acuda a una patrulla de asuntos internos a verificar la situación. Porque este patrón de lo vamos a llevar al corralón es algo que muchos ciudadanos denuncian que les hacen cuando los detiene, como dicen, en facultades o oficiales no facultados, pues la amenaza para obtener una mordida, eso es lo que buscan en muchos casos. Rodrigo López nos pregunta, secretario, buenas tardes, hemos visto en redes sociales muchos videos donde ciudadanos literalmente se agarran a golpes, a golpes con los oficiales no les queda de otra más que quitarse su chaleco antibalas y agarrarse a golpes. ¿Qué tipo de preparación les están dando a los oficiales para que, uno, aprendan a defenderse, porque en la mayoría de los casos los ciudadanos golpean a los oficiales, y dos, qué podemos hacer nosotros los ciudadanos cuando vemos este abuso sobre los oficiales que están ocurriendo y que todos sabemos que están erróneos?
En el caso de un ciudadano que pueda ser testigo de una conducta así, lo más importante es llamar inmediatamente al 911, reportar el hecho y solicitar que llegue apoyo. Los compañeros de policía, si se encuentran en una situación de este tipo, desde luego que pueden hacer uso de sus facultades de uso de fuerza, tendientes desde luego a inmovilizar a la persona, restringir la movilidad de la persona, pedir apoyo e inmediatamente poner a disposición de las autoridades competentes por la agresión que se pudiera haber sufrido. Los compañeros tienen capacitación para ello. Hay situaciones en las que el contexto, a lo mejor el verse en inferioridad numérica, por ello tienen que pedir el apoyo, sí. Hacen que tengan que interactuar de distintas maneras hasta poder lograr la restricción de movilidad y asegurar la puesta a disposición. Hay que evaluar el contexto, desde luego lo primero es no poner en riesgo a la gente que rodee, pero también los oficiales, si ven en riesgo su propia integridad, pueden hacer uso de diferentes niveles de fuerza. Claro. La última pregunta, José Luis. Nos dicen por acá, buenas tardes, Salvador, buenas tardes, secretario. Hace 3 días marqué al 911, sin embargo, tuve que hacerlo en 3 ocasiones, ya que las primeras 2 nadie me contestó y se tardaron en cerca de 3 minutos y medio. Había sido testigo de un robo, afortunadamente al tercer llamada me respondieron. Sin embargo, me gustaría saber si hay más prontitud en el 911 y mayor respuesta por parte de los oficiales de la ciudad. Saludos. Vamos a pasar el reporte al 911 y muchas gracias por el mismo a través del programa para que se verifiquen los tiempos de atención y de respuesta. El 911 depende del C5, vamos a hablar con nuestros compañeros del C5 para ello. En general, y lamento lo ocurrido en este caso, en general 911 tiene un tiempo de respuesta y de atención, la verdad que muy sobresalientes, pero no obstante vamos a pasar la información e invitaríamos a la ciudadanía a que descarguen en su teléfono la aplicación Mi Policía. Ahí inmediatamente, si prenden la ubicación de su teléfono, les sale un botón de pánico. Si pulsan ese botón de pánico, inmediatamente se liga su teléfono con el teléfono del policía del cuadrante y puede ser otra manera de pedir apoyo. De pedir apoyo rápido y auxilio. Nos preguntan aquí por último, secretario, ¿qué pasó con el oficial que fue ofendido por esta ciudadana argentina? ¿Ya fue resuelto el tema? Porque circularon videos donde la Argentina le pidió una disculpa, los oficiales muy en su papel dijeron, aceptaron las disculpas, sin embargo no de mano, pero ¿qué ha pasado con este oficial? ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que ocurrió con el caso? Antes que nada quiero reconocer a mi compañero y a mis compañeros en general por la actitud institucional, el talante y verdaderamente la forma correcta en la que procedieron en el caso. Este caso se le dio seguimiento conforme a derecho. El compañero interpuso su denuncia ante los órganos administrativos que ven en los temas de discriminación, ante la Fiscalía. Se hizo una investigación en la que participó la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el tipo de delito que es el delito de discriminación, tiene una pena baja, y entonces como se procedió es que primero se le llamó a declarar a la persona fue a declarar de forma voluntaria, posterior a ello y con su declaración y los elementos de investigación se tuvo una audiencia, se vinculó a proceso y posteriormente el juez decidió, dadas las condiciones de la conducta y lo que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales es que permitió que la persona, solicitud de la defensa, se acogiera a la suspensión condicional del proceso, que es una figura, un mecanismo alternativo que contempla el Código. Se le concedió esta suspensión, es decir, la persona tiene que cumplir una serie de medidas, sí. Si las cumple, ahí termina el proceso, si no las cumple, se va a juicio, y se le impusieron distintas medidas. Entiendo que es una restricción de movilidad para no salir de la ciudad o del país, que pase a firmar, entiendo, ante la autoridad supervisora mensualmente, se le interpuso una multa, la obligación de pedir disculpas y una serie de elementos, y el tema se resolvió como deben resolverse estos temas, de manera institucional, claro. Y nunca mediante el linchamiento ni mediático ni público. Para eso hay instituciones y creo que se actuó de forma correcta, como lo hizo desde el inicio nuestro compañero. Pues secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le agradecemos mucho este tiempo que ha dedicado a nuestro público y el que haya respondido a todas las interrogantes. Se quedan algunas por ahí, pero ya habrá oportunidad de seguir conversando con usted. Le agradecemos mucho su tiempo.
Claro que sí, siempre a las órdenes, y un saludo a todo el auditorio y gracias por las preguntas. Muchas gracias. Ahí está pues la visión desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de cómo está la seguridad. Yo le pregunto a usted qué tanto coincide con lo que ha afirmado el secretario. Él habla de pues indicadores que hablan de una mejoría, de una percepción ciudadana que pues ve mejor la seguridad en la Ciudad de México, aunque reconoce que hay delitos pues que se están atendiendo, como la extorsión, como todos estos de los que conversamos, de los montachoques y todos estos fenómenos urbanos que se han generado. ¿Qué piensa usted? Denos sus comentarios y opiniones y los vamos a leer en un momento más.